Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición más de Fratel Talk, en esta edición, esta vez dedicada a los nanomateriales. Los nanomateriales, un riesgo invisible. Un riesgo invisible y quizás demasiado ajeno para muchos cuando realmente no debería de serlo. Y lo digo porque para todos es obvio su uso en las industrias más innovadoras como la biomecánica, la biomédica, con esas técnicas para combatir las células cancerígenas, o las tecnológicas, con las baterías de los móviles, o las televisiones de último modelo, de última generación, o las renovables, ¿no? Las construcciones, incluso en el sector de la construcción, que es donde más se utiliza también, ¿no? Pues con esas modernas construcciones en las que las superficies son bactericidas y sobre todo, pues esos magníficos cristales que tienen autolimpiables, ¿no? Pero quizás seamos menos conscientes de que también se encuentran, los materiales se encuentran también en productos de nuestra vida diaria, como pueden ser la ropa, los alimentos, los envases, las bicicletas, los cosméticos, los protectores solares, la pasta de dientes, ¿no? Solamente por mencionar algunos de los muchos productos con los que convivimos. Está claro que los nanomateriales son la gran revolución de toda nuestra época, ¿no? El problema viene por la rapidez con la que se producen estos avances, la rapidez de los avances junto con la velocidad en las que son implantados en prácticamente todos los sectores industriales, porque esta rapidez realmente supone un gran reto para todos los que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales. Y digo que un reto porque todas estas ventajas llevan sin duda asociada la sombra de la incertidumbre. Incertidumbre por el riesgo que puede suponer para la salud de las personas que de una manera u otra pueden entrar en contacto con los nanomateriales, ya que las partículas de tamaño nanométrico pueden actuar sobre el organismo de una forma muy diferente a esas mismas partículas de un tamaño no nano y provocar efectos diferentes para la salud. Pero entonces, ¿existen inconvenientes en su utilización? ¿Qué sectores son los más afectados? ¿Puede haber riesgos asociados? Bueno, pues para contarnos todo esto y mucho más, nos acompaña José Pérez Calvo, experto en nanoseguridad y posiblemente de los profesionales más sólidos y que más saben en nuestro país de este tema, porque desde el 2015 dirige el Departamento de Seguridad y Salud del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, además de ser ingeniero de minas, máster de prevención y de gestión medioambiental. Buenos días, José, ¿qué tal? Buenos días, Mar. Muchas gracias por haberme invitado. A ti por estar con nosotros y por tu tiempo, ¿no? Que el tiempo siempre es valiosísimo y además sobre todo la experiencia en este tema que desconocemos mucho. Bueno, recordamos a todos que esta sesión está siendo grabada para su posterior divulgación en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes, ¿no? Y además, también os recuerdo que tenemos el chat para luego, pues escribir todas estas dudas que queréis hacerlo a nuestro experto y que sin duda responderá con gusto en la segunda parte de la sesión. Vamos con las preguntas, ¿no? Bueno, estamos hablando de nanomateriales, nanotecnología, nanopartículas, nanociencia, mucho nano, ¿no? A ver, pues cuéntanos, ¿qué es esto del nano? Porque parece que nos estamos yendo a un mundo paralelo, ¿no? ¿Qué es esto del nanomundo, ¿no? ¿Qué es esto de lo nano y qué es lo que le puede hacer tan especial? Bueno, a ver, podríamos decir que primero vamos a centrar un poquito el concepto nano, ¿no? Que quizás está tan de moda ahora como tú has comentado, Mar. A ver, nano no es más que una medida métrica. Es una medida métrica que habla de la 1000.000.000ª parte de un metro. Imaginaros lo más fino que podáis ver con vuestros ojos, que sería un pelo. Pues imaginaros algo que es 1.000.000 de veces todavía más pequeño que eso que estamos viendo. Es decir, lo que podemos ver a nivel nano es 1000 veces más pequeño que lo que se puede ver con un microscopio normal. Por ejemplo, en nuestro instituto siempre utilizamos microscopía electrónica, que es algo fundamental para analizar y caracterizar cualquier tipo de nanomaterial que se crea aquí, que se sintetice. ¿Y qué es lo que tiene de especial la nano? Pues es una buena pregunta, pero es muy fácil de responder. Lo que sucede en el mundo nano, a esa escala nanométrica que hemos comentado ahora, es completamente diferente de lo que ocurre a escala macro. ¿Cuál es la diferencia más importante? Pues que las propiedades que tenemos a nivel nano se denominan propiedades cuánticas, es decir, esos efectos cuánticos que tiene la materia a nivel nano hace que a nivel macro, o sea, lo que nosotros conocemos en nuestro mundo real, las propiedades de las cosas sean completamente diferentes de lo que nosotros ahora conocemos. ¿Cuál es un poco la característica más importante de esta nanomateria? Pues es sobre todo que tiene un área superficial muy grande.
con respecto a un material macro. ¿Qué tiene que ver esa área superficial tan grande? Pues que puede interaccionar muchísimo más con toda la materia. Es decir, que los átomos están en la superficie y al estar en la superficie pueden interactuar de una forma muchísimo más fácil con toda la materia. Y eso es lo que genera que nosotros tengamos propiedades muy diferentes de los mismos materiales a nivel nano que a nivel macro. Por poneros varios ejemplos. El oro, que todos conocemos como bueno, un producto que es dorado o de color amarillo, a nivel nano, en escala nanométrica, pues tiene diferentes colores. De hecho, en función de la escala nanométrica que tenga, tiene diferentes tipos de colores también. Entonces, lo que queremos hacer, o lo que tiene que hacer la nanotecnología, la nanociencia, digamos, lo que quiere es conocer cómo se comporta la materia a escala nano, y la nanotecnología es aplicar en nuestras, digamos, aplicaciones del día a día esa nanotecnología para que podamos utilizarla, es decir, llevar a nuestra escala, a la escala macro, esas propiedades cuánticas que hemos comentado. Os voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar últimamente del grafeno, ¿no? Que es un nanomaterial muy revolucionario. El grafeno tiene la misma composición que una mina de lápiz, que todos podéis tener ahora mismo en vuestro escritorio, la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está a nivel macro y por tanto es frágil y poco conductor, o sea, la mina de grafito, y sin embargo el grafeno, al estar a escala nano, tiene una ordenación muy diferente y entonces es súper resistente, muy duro y además es muy, muy buen conductor. De hecho, puede ser que en un futuro cercano sustituya a los materiales que se utilizan ahora mismo en microelectrónica. Entonces aquí tenéis una diferencia bastante importante para que veáis esa escala, ¿no? Ese balance que puede haber entre la escala macro y la escala nano. Muchas veces pensamos que esto pues, es muy artificial, que lo estamos sintetizando, que esto puede dar lugar a una nueva revolución industrial, que puede ser que sea así, pero que nos vamos a encontrar con ello. A ver, mucho más allá de lo que conocemos ahora, lo nano siempre ha existido en la naturaleza y de forma natural también. Les voy a poner varios ejemplos para que vosotros podáis juzgar, ¿no? Si es tan novedoso o realmente es que estamos aprovechando de forma sintética una serie de características que ya existían. Por ejemplo, las flores de loto, que todos conocéis, en su capa, en los pétalos, tienen una estructura nanométrica. Esto es lo que hace que cuando las gotas de agua caen a través de ella, no la penetren y entonces empiecen a resbalar. De ahí ya se tiene una idea para una nanotecnología. Otro ejemplo muy típico es el de los gecos, de estos pequeños lagartos que muchas veces van escalando por las paredes. ¿Por qué tienen ese efecto? ¿No? ¿Por qué tienen esa especie de característica de Spiderman, ¿no? Y poder agarrarse a las paredes? Porque en sus almohadillas, en las almohadillas de las patas, tienen también una serie de fibras que tienen estructura nanométrica. Y ahí, como se vencen las fuerzas de Van der Waals, es posible que se vayan adheriendo a las paredes, por tanto no se caen. Otro ejemplo también serían las alas de las mariposas, también tienen estructura nanométrica. Cuando la óptica del sol las enfoca de una forma o de otra, cambian de color. Y tenéis una serie de ejemplos de cosas que tenemos en nuestro día a día, que tenemos incluso en la naturaleza, que podemos hablar de forma sostenible de ellas sin que sea un peligro también. Voy a empezar a ver de forma diferente la naturaleza, está claro, ¿no? O sea, la flor de loto, o sea, también incluso las mariposas, madre mía, me ha cambiado, o sea, solamente con esta imagen ya me ha cambiado bastante la idea, ¿no? De alguna forma de algo tan duro y tan así, con tan áspero, eso que puede parecer el todo de lo nano, ¿no? Pero bueno, pues eso, al final esas características fisicoquímicas y esos estudios que se hacen, ¿no? Pero realmente podemos conocer, ¿no? Es decir, los efectos, es decir, el miedo que fundamentalmente tenemos es si conocemos realmente los riesgos que eso supone pues, para la salud de los trabajadores a los que pueden, porque hemos visto, están al final en casi todos los sectores, ¿no? ¿Conocemos realmente los riesgos que están expuestos los trabajadores que están en estos sectores? A ver, aquí voy a ser sincero con vosotros. Realmente hay mucho desconocimiento todavía porque estamos hablando de una ciencia, la nanociencia, que es relativamente joven, ¿no? Estamos hablando de que como mucho puede tener 50, 60 años, ¿no? Desde que la empezó a descubrir, empezamos a plantearnos esto. Y además hablando un poquito de lo que sería la nanotoxicología, que es digamos, esa ciencia que ahora nos empieza a ayudar para poder plantearnos el tipo de efectos que podría tener a nivel biológico, o incluso también en los ecosistemas.
pues todavía va muy, muy retrasada con respecto a los avances que queremos plantear. Yo creo que realmente la idea no es detener el avance tampoco de los nanomateriales ni de la nanociencia, sino que es avanzar en esta consonancia también con ellos. Es decir, que esa gestión del riesgo la vayamos haciendo a medida que se van produciendo estos avances también. Una cosa que es muy importante, que pongamos un poquito el foco sobre ella, es que puede haber tantos tipos de nanopartículas como queramos. Y lo complejo de gestionar de ellos es que en función del tamaño o en función de las características físico-químicas que tengan, van a tener diferentes también características toxicológicas. Por tanto, podríamos incluso llegar a decir que habría que analizar pormenorizadamente cada uno de ellos para conocer cuáles son los riesgos que pueden tener. Pues en cierto modo sí, hay algunos que se pueden aglutinar o tener riesgos comunes, pero en cierto modo deberíamos de tener un conocimiento por lo menos o cuanto menos de los más utilizados. Seguramente muchos habréis oído hablar del dióxido de titanio, quizás es el nanomaterial más conocido, quizás es uno de los nanomateriales que en los Estados miembros de la Unión Europea pues, más se produzca y también es del que más información se tiene y quizás me atrevería a decir que es de los pocos de los que se tiene un nivel de exposición, un nivel límite, un valor límite de exposición, ¿no? En realidad, lo que quería comentaros es que vamos a tener mucho ganado si nosotros conocemos el tipo de nanomaterial que puede estar expuesto a un trabajador. Porque si conocemos el tipo de material con el que trabaja, con el que puede reforzar un producto, con el que puede de alguna forma conferir nuevas propiedades a un producto que luego se comercializa, entonces tendremos mucho ganado, porque tendremos ya una serie de información que nos permitirá plantearnos qué tipo de riesgos puede tener ese nanomaterial, que luego ya hablaremos más adelante de cómo plantearnos estas estrategias de seguridad trabajando con nanomateriales. Pero la realidad, como comentaba antes, es que todavía faltan muchos estudios epidemiológicos, muchos estudios nanotoxicológicos para conocer un poco con más detalle estas propiedades. Sí que puedo avanzaros de alguna forma que por el tamaño y porque en realidad tienen un tamaño muy similar a algunas formas de vida que ya conocemos, como células, como mitocondrias, por ejemplo, pues lógicamente pueden atravesar más barreras biológicas. No nos vamos a engañar. Es decir, a donde puede llegar un nanomaterial, seguramente no pueden llegar los demás. Os voy a poner un ejemplo muy claro que conocemos todos, el COVID-19. Seguramente sea un virus de tamaño nanométrico y ha llegado más allá que lo que ninguno de nosotros puede haber imaginado. De hecho, hay muchas teorías que piensan que es un nanorobot perfectamente diseñado. Nos metemos ya con las teorías conspiranoicas. Esto va a terminar, vamos. Qué bueno. Pues eso, o sea, nos encontramos, es que es todo muy complicado. O sea, yo entiendo que es muy complejo, ¿no? La gran cantidad de materiales que hay, es decir, cómo evoluciona tan rápidamente todo, ¿no? Es decir, y encima, bueno, pues además nos encontramos con que no tenemos valores límite tampoco para evaluarlos ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo nos podemos plantear esa evaluación de riesgo que tendríamos que hacer a los trabajadores? ¿O hay evaluaciones, bueno, hay técnicas concretas en función del nanomaterial? Sí, a ver, es un poco lo que venía diciendo. En principio, nosotros lo que tenemos que considerar de entrada sería que los nanomateriales deberían de tener a priori los mismos riesgos como mínimo que los mismos materiales o los mismos compuestos químicos o los mismos elementos químicos que tenemos a escala macro. Es decir, por ejemplo, un metal pesado, pues seguramente en su escala nano será exactamente igual de tóxico que en la escala macro. Algún producto que sea CMR, que ha sido clasificado como carcinogénico, mutágeno, tóxico para reproducción, probablemente su escala nano no cambie de características. Eso sí que ya sería innegociable que si evolucionamos a nivel tecnológico, seguramente también evolucionaríamos la parte del riesgo. Insisto en que una parte muy importante es siempre conocer al que estamos expuestos. Y esto es un poco lo que muchas veces insta ya la Unión Europea a las empresas, es decir, que haya una declaración responsable de con qué productos estamos trabajando para que podamos tener esa primera idea y empezar a enfocar, a tener una estrategia de prevención de riesgos dentro del puesto de trabajo. A ver, desde un punto de vista de un técnico de prevención, a día de hoy, yo puedo hablar un poco también por la escala a la que estamos trabajando nosotros, que es una escala de laboratorio. Nosotros no producimos grandes cantidades, sí producimos diferentes tipologías, muchas diferentes tipologías, sintetizamos mucho, creamos muchos nanomateriales que son artificiales, ¿no? Porque al final estamos investigando con ellos y estamos buscando nuevas propiedades. Pero desde un punto de vista
técnico, creo que lo más apropiado para evaluarlo serían utilizar estas técnicas de control banding. Las técnicas de control banding son ensayos de tipo cualitativo, ¿vale? No son más allá que crear como una matriz de riesgos y enfrentar un poco las características físico-químicas del material, lo que esta técnica de control banding denominaría la severidad de la exposición a un nanomaterial, es decir, cómo de feo es ese nanomaterial al que nos estamos enfrentando, frente a la probabilidad, ¿no? La probabilidad serían las características de exposición, es decir, estamos hablando de una mecánica clásica de evaluación de riesgos, ¿no? Como digamos, de peligroso es ese material y cuáles son las características de mi exposición. Entonces, una vez que nosotros damos una serie de puntuaciones para factores de severidad, que tienen que ver mucho con esas características que os decía, pues la forma, el tamaño, si es anisótropo, si es heterogénea, si tiene una forma circular, si tiene una forma redonda, un poquito también el tamaño. Ya sabéis que a pesar de que estemos hablando de una escala nanométrica, pues no es lo mismo hablar de 10 nanómetros que hablar de 500 nanómetros, ¿no? También tienen características diferentes, área superficial, que es un factor muy importante que hemos hablado antes porque genera un poco esa reactividad con lo que le rodea. Nos daría una puntuación, ¿no? Y luego la parte de la probabilidad en la que ya entramos en un enfoque puramente técnico de prevención, de decir, pues mira, a ver, ¿cuántos trabajadores están expuestos? ¿Qué cantidad de nanomaterial estamos utilizando? ¿Cuál es un poco la periodicidad del trabajo? Más allá de esto, pues ¿qué medios podemos tener o no para contenerlo? Nos daría otro valor. Esos valores los enfrentamos si tenemos una matriz de riesgos, que va de unos riesgos del tipo 1, un riesgo bajo, a un tipo 4, que sería un riesgo en el que ya merecería la pena quizás hacer un estudio un poco más intenso, incluso de tipo cuantitativo. De esta manera, pues ya damos un primer salto, ¿no? Ya tenemos un enfoque de cómo puede ser de peligrosa esa exposición. ¿Existe la posibilidad de emplear contadores de partículas? Pues sí, también. Lo que pasa es que son unas técnicas que realmente no son demasiado populares porque no son fáciles de conseguir. Es decir, esto no podemos tener el mismo enfoque que tenemos para una higiene industrial clásica, de tomar un muestreo con una bomba y luego comparar con un valor límite. El primer problema que nos vamos a encontrar es que no tenemos valores límites, eso ya para empezar. Y luego, aparte de que no tenemos esos valores límite, esa estrategia, digamos, de higiene industrial, esa encuesta higiénica, es mucho más compleja de lo normal. Primero porque tenemos que tener mucha más información sobre el nanomaterial, y luego también porque los equipos que empleamos para contar las partículas son mucho más complejos que una bomba que podemos utilizar para captar humos de soldadura o podemos captar cualquier otro tipo de material que pueda ser cuantificable, ¿no? Muchos de estos equipos, de estos contadores de partículas o de medidores de concentración másica, que son un poco las dos características que más se suelen cuantificar de los nanomateriales, incluso se crean para determinados proyectos. Por ejemplo, nosotros hemos participado en algún proyecto abanderado de la Unión Europea y para ese propio proyecto se crea un equipo, es decir, ya tiene como una I+D propia. Pero son equipos que a nivel de un servicio de prevención ajeno, pues prácticamente no se puede acceder a ellos. Pueden alquilar, pero necesitas una determinada formación para poder trabajar con ellos también, ¿no? Una vez que pudiéramos tener algún equipo de esos, ¿cuál sería un poco la estrategia? Pues enfocarlo desde dos variantes, ¿no? Pues un enfoque más espacial, decir, pues mira, somos conscientes de que estamos trabajando con nanopartículas o con nanomateriales en un espacio concreto o en una operación concreta, vamos a medir o a cuantificar qué exposición a nanomateriales puede haber aquí. O bien hacerlo también con un enfoque temporal, es decir, pues durante lo que dura una operación, medir en un nivel ambiental qué cantidad de partículas hay. Y luego valorar esa concentración másica o bien cuantificar la cantidad de partículas. Vale, ¿qué es lo que nos estamos encontrando también cuando hacemos este tipo de estrategias? Que aquí hay invitados con los que nosotros no teníamos en cuenta y es que de fondo hay una serie de nanopartículas que siempre han estado presentes en la naturaleza, es decir, que han existido siempre, ¿no? Que son subproductos de una serie de procesos que se generan, digamos, a nivel ambiental o a nivel general, que nosotros no somos conscientes, pero que también aparecen por ahí.
nosotros en algún ensayo de cuantificación de partículas que hemos encontrado, pues hemos encontrado nanopartículas de productos que no tenían nada que ver con el proceso que estábamos haciendo. Quemados de combustión o algún otro tipo de nanopartículas que de forma natural se liberan. Entonces, discriminar ya entre ellos ya es bastante complejo, más allá de lo que hemos comentado, de que nunca encontraremos para todas las nanopartículas un valor límite con el que comparar. Por eso, un poco lo que os quería comentar es que en base a esto que estoy hablando, esa estrategia sería siempre de un principio de prevención, de un principio digamos, de tener en cuenta que vamos a trabajar con ese principio de precaución siempre con las nanopartículas. Y a partir de que hayamos encontrado una serie de niveles que nos hayan llamado la atención, empezar a plantear las medidas preventivas. Principio de precaución, ante todo. Sí. Y además, bueno, pues eso, hacer un enfoque, bueno, caso por caso, también porque, bueno, pues no todos son exactos, o sea, no todos los nanomateriales necesariamente tienen un efecto tóxico, ¿no? Pero cada vez que hablamos de los nanomateriales y sobre todo, bueno, pues no se nos viene siempre a la cabeza, ¿no? Aquí el problema del amianto. También el amianto se empezó a utilizar se empezó a utilizar de forma general, no solamente para la construcción, sino también, bueno, porque también era un producto en aquel momento entonces milagro y realmente no ha sido hasta muchos años después cuando luego ya se ha visto lamentablemente las consecuencias del trabajo con amianto, ¿no? Es decir, ¿podríamos ser realmente los nanomateriales el amianto del siglo XXI? Sí, a ver, yo siempre soy partidario en el caso de utilizar los nanomateriales o las nanoformas, de plantearnos el vaso medio lleno, ¿no? Es decir, la idea, sé que hay muchas preguntas todavía que están sin respuesta, pero el enfoque que le estamos dando ahora a este uso de nanomateriales es muy diferente del concepto que teníamos hace muchos años trabajando con el amianto, con el cual se empezó a trabajar. Ya se podía prever que a lo mejor había una serie de riesgos trabajando con él, pero pasó mucho tiempo hasta que se empezaron a dar cuenta y se empezaron a plantear una serie de dudas. Ahora el concepto trabajando con nanomateriales es el de Safe by Design, el del diseño seguro, o sea, el de tener en cuenta todas las fases del ciclo de vida de un nanomaterial, desde que lo estamos diseñando hasta cómo estamos trabajando con él, cómo lo incorporamos a un producto que queremos vender y, lógicamente, el cómo se eliminará después. Teniendo esa visión global del nanomaterial o de la nanopartícula que vayamos a trabajar, ya tenemos bastante ganado, porque quiere decir que nos estamos planteando desde un principio ya el riesgo que puede tener. Lo que pasa es que, lamentablemente, la evolución que puede tener a nivel científico, el cómo desarrollamos propiedades maravillosas de un nanomaterial, no es igual de rápida que el cómo desarrollamos un poquito la parte más nanotoxicológica o el riesgo que puede tener esa exposición. Claro, has hablado precisamente del ciclo de vida, ¿no? Que de todo el ciclo de vida del producto, incluso, bueno, pues también de qué pasa, ¿no? Pues cuando ese nanomaterial pues empieza a estar fuera de uso. Se habla de incluso cuando, bueno, me viene a la cabeza lo del tema de que dicen que en el pescado que comemos se encuentran los microplásticos, porque, bueno, pues al final terminan en el agua, en el aire, y ahí pasa al pescado y de ahí no lo volvemos a introducir. Bueno, tenemos también pautas sobre cómo hacer la gestión adecuada de los residuos que contengan nanopartículas. Sí, a ver, tened en cuenta una cosa. Generalmente los nanomateriales, una vez que se puedan llegar a liberar, ¿no? Estamos hablando ya en la última fase del ciclo de vida, y pudieran de alguna forma volver a estar en su forma original, generalmente, un poco por las características físico-químicas que tienen, tenderán a agregarse de nuevo. Es decir, es posible que vuelvan otra vez a formar parte de algo que les rodee también. Hay muy poca información todavía de cómo afectan a un ecosistema. Es un poco complejo de alguna forma plantearnos cómo pueden afectar a tierras, cómo pueden afectar a aguas. Nosotros, por ejemplo, hay algún grupo de investigación que forma parte del instituto que se está centrando solamente en esto, ¿no? En cómo afecta a ecosistemas, cómo puede afectar a fondos marinos también, por ejemplo. Pero es muy complicado. Y además es complejo porque no sabemos cuál es ese mecanismo de agregación. Es decir, existe todavía muy poca, además puede tener incluso incidencia a nivel de temperatura, un poco a nivel también de condiciones meteorológicas, es complejo. A nivel de residuos, sí que es cierto que nosotros particularmente lo que sugerimos es que todas las empresas que sean conscientes que están trabajando con nanomateriales y en el cual
hay una gestión de residuos que contengan esos nanomateriales, es importante que tengan un plan de gestión de nanomateriales. Es decir, el cómo van a tratarse esos residuos desde que se obtienen hasta que se ceden al gestor de residuos externo, al gestor de residuos peligrosos, y luego sí que sería muy importante que ese gestor de residuos tuviera un plan, es decir, el cómo va a trabajar o cómo va a eliminar esos residuos o cómo los va a tratar. Hay algunas técnicas que se tienen en cuenta ya para eliminar nanopartículas. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes, ¿no? El tender a agregarlos en un propio residuo líquido, por ejemplo, y luego recogerlos como si fuera un sedimento, o hacer incluso microfiltraciones también. Depende un poco de lo evolucionado, las técnicas que pueda tener la empresa gestora de residuos. Pero insisto en que todavía la información es demasiado poca la que tenemos de esa interacción que puede haber con el medio ambiente, y esto ya es una opinión personal, pero creedme que de alguna forma debería de preocuparnos mucho más la sostenibilidad enfocada con otro tipo de cosas que enviamos al medio ambiente más allá de las nanomateriales que estamos empezando a utilizar todavía. Seguramente el impacto no será tan importante. Bueno, me quedo con eso, ¿no? Es decir, que el impacto no va a ser tan importante y que bueno, que estáis desarrollando y que estáis trabajando realmente en ello, ¿no? Pero bueno, siempre se habla de una gran brecha, ¿no? Entre la investigación que se realiza para eso, para el desarrollo de los productos, de los nanomateriales, con relación con la brecha justamente también de las investigaciones que tendría que haber o cómo van esas investigaciones en relación con la repercusión y pues eso, a la salud de los trabajadores que están expuestos, ¿no? Mira, ¿qué investigaciones serían, o a lo mejor están ya en camino y en breve tenemos que volver a llamarte para que nos digas y nos pongas al día de esos resultados de esas investigaciones, ¿no? Pero ¿qué investigaciones serían prioritarias para eso, para que no nos pase y aprendamos sobre todo lo realizado? Bueno, realmente la idea es seguir continuando haciendo estos estudios toxicológicos. Generalmente suelen hacer estudios in vivo e in vitro. In vivo con animales vivos, e in vitro con tejidos, con partes de animales. Generalmente se suele trabajar con ratones. En este caso, claro, nosotros lo que queremos conocer pues, es esas propiedades intrínsecas, ¿no? Y sobre todo la interacción biológica que puede tener el nanomaterial, ¿no? El hasta dónde puede llegar, el cómo puede interactuar. A ver, una de las cosas que más preocupa, más allá del tamaño, es también esta posibilidad que tienen de generar estos radicales libres, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pueden metabolizarse con algunos tejidos o con algunos órganos, digamos, que tienen mucha más facilidad para llegar a órganos diana. Entonces, es un poco aquí por donde están yendo las pautas de nanotoxicología. Yo creo que es una cosa muy importante también, es esta responsabilidad que pueden tener las empresas en que son conscientes que están trabajando con nanomateriales, y sobre todo aquí, y lanzo ya un poco un guante a los prevencionistas, la ayuda que nos puede brindar también la vigilancia de la salud, ¿vale? Es decir, si nosotros conocemos una serie de trabajadores que están expuestos a nano, pues vamos a hacer un seguimiento un poco más exhaustivo, vamos a ver qué biomarcadores puede haber, vamos a ver también un poco qué anomalías a lo largo de un determinado espacio de tiempo pudieran tener a nivel de salud si las hubiese. Es decir, todo este cuidado que tenemos muchas veces con los cancerígenos, no vamos a planteárnoslo también desde este punto de vista con lo nano. E insisto en que realmente estos estudios se están haciendo, aunque bien es cierto que se están haciendo a pares la parte nanotoxicológica y cómo también poder interaccionar o cómo poder introducir de alguna forma la parte nano como una especie de farmacocinética o farmacodinámica dentro de nosotros también. Es decir, que esto se pudiera aprovechar también no solo para lo malo, sino también para lo bueno. Es decir, que un principio activo de un medicamento sea muchísimo más efectivo porque llegamos mucho más lejos a donde queremos llegar con lo nano. Entonces, como digo antes, vamos a ver un poco el vaso medio lleno, porque si queremos llegar más lejos para lo malo, también podemos llegar seguramente para lo bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, nos tenemos que buscar, tenemos que ver los beneficios y también tenemos que ver, bueno, pues jugar un poco con la incertidumbre, sin duda, ¿no? Para conseguir esos beneficios, ¿no? Pero a mí me toca el papel de ir con los peros, me vas a disculpar, ¿no? Y entonces es que tú has hablado con eso, has hablado de la responsabilidad de las empresas que fabrican nanomateriales, el poner y además dar las normas de cómo tienen que, bueno, pues llevar a cabo toda la gestión y también la gestión de residuos, ¿no? Estás hablando también del principio de precaución del trabajador que está expuesto, siempre el principio de precaución, y estamos hablando también de esa vigilancia a la salud de los trabajadores, que es la mejor forma pues, para tenerlo todo más o menos en control, ¿no? Medianamente en control, ¿no?
Y ahora yo vengo con el pero, ¿no? Con esa imagen bueno, que quiero de alguna forma ver que eso, que tú me tranquilices, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, yo recuerdo una encuesta en el 2009 que se hizo al sector de la construcción, sector que, bueno, que se sabe que empezó, bueno, pues como la utilización de nanomateriales, ¿no? Y esa encuesta, esos resultados, sí que era el 2009, ¿no? Pero esos resultados reflejaban que el 80% de los trabajadores no conocían, no eran conscientes de que estaban trabajando, si estaban trabajando o no, ¿no? Con nanoproductos o nanomateriales. Y dices, venga, vale, sí, estamos hablando del 2009. Pero el problema, o sea, yo cuando vi que el otro día, pues eso, que había un estudio del 2019 realizado a entidades de investigación y desarrollo en el que se indicaba, ¿no? Es decir, tengo que leer porque eso dice, el 27% de las entidades no ha informado a los trabajadores sobre los riesgos específicos de los nanomateriales y las medidas a adoptar. El 65% no dispone de procedimientos escritos sobre el trabajo con nanomateriales. El 25% no ha informado al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la utilización que utilizan nanomateriales para que lo consideren en la vigilancia de la salud. No podemos, o sea, de verdad que el escenario, y sí, y tenemos que fijarnos en lo positivo, en lo favorable, pero el escenario pues es como un poco aterrador de lo que puede suceder, ¿no? Es decir, entonces, a ver, sí me gustaría saber, decir, ¿qué crees que podemos hacer? ¿No? Que pues estas entidades, nosotros, todas estas entidades que nos dedicamos de alguna manera a informar, ¿qué podemos más hacer, ¿no? Para informar y hacer visible, que al final lo que queremos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer visible este riesgo? Bueno, decirte que nosotros hemos participado en esa encuesta y como te puedes imaginar, dentro del porcentaje positivo estamos, estamos incluidos. ¿Sí? Bueno. No, a ver, básicamente piensa que nosotros, más allá de un poco del cometido que pueda tener el Instituto de Investigar en Nanociencia y Nanotecnología, una parte importantísima que tiene y que es obligatoria en muchos proyectos europeos en los que formamos parte es la divulgación científica, ¿no? Ya no solo científica, sino también sería un poco el retornar a la sociedad esa información y divulgar un poquito esa información que hay. Esto viene un poquito, y aquí ya permíteme que entre ya un poco en valoraciones más personales, como lo de la cultura preventiva en la sociedad y en las empresas también, ¿no? Si a nosotros no nos van educando desde pequeños en estas cosas, no nos empiezan a explicar un poquito de qué funciona esto y qué riesgos puede tener, no vamos a llegar a entender nada. Una de las iniciativas que tenemos bastante interesantes en el instituto, hay un proyecto que se llama Nanoeduca, en el que nosotros acercamos un poco lo que sería el mundo nano a los colegios y a los institutos también, para que de una edad temprana ya no solo que la gente se motive y quiera empezar a cursar carreras técnicas o científicas, que también, pero esta especie de sensibilización con esto que puede llegar a venir y que a lo mejor en 10 o 20 años podemos llegar a volver a ver todos, es muy importante. Que ganemos conciencia de para qué lo vamos a utilizar y qué es lo que estamos haciendo y qué riesgos puede conllevar. A nivel laboral, perdonad, a nivel laboral, yo creo que es un poco el sota caballarre de siempre, ¿no? La formación, información y que esa implantación de medidas preventivas para aquellos, insisto, en los que sabemos que están trabajando en nanomateriales, ellos también puedan participar y dar un poco su visión de lo que no ven de alguna forma, ¿no? Pero por lo menos que conozcan lo que no están viendo. El soporte de vigilancia de la salud también es fundamental, como os he dicho antes. Y luego yo creo que hay una parte muy importante que casi no nos pertoca a ninguno de ellos, pero que realmente sería necesario que evolucionase, es un poco el marco legal y regulatorio que puede haber sobre las nanopartículas. A día de hoy no tenemos nada. Un poco más allá del REACH y algunas cosas que van saliendo por ahí, o legislación específica que puede estar en productos concretos, como productos cosméticos, como nuevos alimentos, medical devices, cosas de este estilo. Pero en realidad no tenemos una regulación que de alguna forma nos dé soporte para ver un poco cómo queremos plantear esto en un futuro. También porque, en mi opinión, ya el derecho internacional que tenemos ahora no avanza de la misma manera tampoco que avanza la ciencia. Entonces, como no le damos el soporte regulatorio, pues luego al final nos encontramos perdidos todos, ¿no? Y por eso estamos haciendo este tipo de diálogos y monólogos un poco sobre qué es lo que tendría que venir. Entonces yo creo que tenemos todos una parte importante. O sea, nosotros de querer participar, nosotros de querer divulgar y de querer también enseñar y explicar a la gente, de involucrarnos también en esta evolución, en este desarrollo un poquito de la nanoseguridad también, ya que la nanociencia queremos incorporarla sí o sí, porque va a ser muy beneficiosa y sobre todo no perder esa perspectiva prevencionista que hemos tenido con otros retos que hemos tenido en el pasado. De que sí, continuaremos con ello y además lo que has comentado, es decir, qué importante el tema de educar, empezar desde la escuela, ¿no? También es
esas experiencias bueno, que cada vez se van haciendo más. Nosotros un año también en lo que llamamos la Semana de la Seguridad de Prevención, también hicimos eso de llevar la prevención a la escuela, porque sí, es decir, tiene que partir desde... la cultura preventiva, como tú has dicho, es todo aquello que se hace cuando realmente nadie te está viendo y te está vigilando y te está controlando, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues vamos a ver a partir de ahí, si poco a poco y siendo esperanza. Yo no pierdo tampoco la esperanza de que realmente toda la cultura preventiva y, por supuesto, también la seguridad se vaya integrando en nuestro día a día, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar ya con las preguntas del chat, ¿vale? Mira, tenemos aquí la primera. Dice, bueno, Olga Bollero, buenos días. ¿Es cierto que existe riesgo de incendio y explosión mayor que en la escala macro? Yo diría que no, sinceramente. No creo que haya una diferencia en cuanto al tamaño, en cuanto a esas características o esas propiedades físicas que puedan tener. De hecho, es otro lunar que tenemos todavía en nanoseguridad, en las propias fichas de seguridad, que no tenemos esa información específica para nano, es decir, un producto nano no tiene una ficha de seguridad. No he considerado hasta ahora, por lo menos en las que he visto, en las pocas que he visto, que haya una diferencia entre esas propiedades de inflamabilidad o de explosión que pueda haber entre un tamaño macro y un tamaño nano. No lo considero así de momento. Perfecto, pues un descanso más, ¿no? Un problema menos. Fernando Corres, ¿hay en el mercado equipos de medición de lectura directa adecuados? Sí lo hay, pero los hay, se pueden alquilar, pero el problema que tienen es que son muy voluminosos y realmente necesitan un entrenamiento, es decir, no son muy obvios de utilizar, son un poco complejos, sobre todo el tratamiento de datos, porque generalmente luego dan una serie de gráficas que son un poco complejas de interpretar, y siempre es bastante interesante que la persona que sea especialista en manipular o en manejar este tipo de contadores de partículas, pues nos dé este soporte, que generalmente siempre suele ser también un prevencionista y que dé este enfoque, esa estrategia higiénica, dijéramos, a la hora de empezar a evaluar o a contar o a valorar una concentración básica de nanopartículas también es muy importante para poder obtener un resultado real y discriminar lo que hemos comentado antes, un poco esas partículas de fondo que tenemos. Rocío Marcos nos dice, aunque has comentado que los productos en escala nano seguramente tendrán las mismas características tóxicas que en la escala macro, la vía inhalatoria es la principal ruta de exposición a nanomateriales. ¿Se puede menospreciar la vía dérmica y la digestiva? Bueno, en realidad no se pueden menospreciar, pero sí que es cierto que es menos incipiente. Es decir, por ejemplo, la dérmica sí que está comprobado que a través de las capas de la piel tiene que pasar tantas barreras esa nanopartícula, si estamos hablando de una nanopartícula concreta, que le costaría mucho más llegar a un torrente sanguíneo que por la vía inhalatoria o incluso la vía digestiva. Entonces, no se pueden menospreciar, pero son menos importantes. La vía inhalatoria, porque es la que más nos preocupa, porque si al final lo que estamos pensando es que esa nanopartícula viaje a través del tracto respiratorio, llegue a los pulmones y se deposite en algún sitio, y a todos se nos viene un poco a la cabeza el amianto, la silicosis, etcétera, pues sí que sería un poquito el riesgo más evidente. También, en mi opinión, es que es en el que mejor nos podemos proteger, es en el que más realmente tendríamos evolucionada esa medida preventiva, ya no solo por el uso de EPI, sino por otro tipo de medidas que se pueden implementar. Pero sí, no deberíamos de menospreciar ninguna de ellas, incluso la parental, ¿no? Podríamos pincharnos con algo que llegase directamente a un torrente sanguíneo. Estamos hablando de exposiciones accidentales, en mi opinión. Ajá, perfecto. David Revillo. Revillo nos pregunta, buenos días, José. José Antonio, a nivel preventivo, ¿se dispone de información o estudios sobre los efectos de las nanopartículas en trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia? No, en realidad no. Como comentaba antes, un poco al tener esa misma perspectiva que con un producto que ya daña al feto, que ya es peligroso para el embarazo en escala macro, realmente sería el mismo enfoque. Nosotros, por ejemplo, a nivel de política interna, sí que lo tenemos como un riesgo para el embarazo también, es decir, evitamos que científicas que puedan estar embarazadas sinteticen y manipulen nanopartículas o puedan tener exposición a nanomateriales comerciales. Nosotros también compramos nanomateriales, como nanotubos de carbono o dióxido de titanio nano, muchos otros. Entonces, evitamos o prohibimos que
que trabajen con nano. Pero, insisto, no es que haya nada relacionado ni nada muy concreto o nada establecido como un riesgo incipiente para embarazo o lactancia. Ajá, perfecto. Alejandro Quintana nos dice, muy buenas. Como has comentado, a las mediciones aparecen invitados inesperados. Por tanto, supongo que a la exposición laboral se puede sumar la exposición por utilización de productos domésticos, cosméticos o alimentos. ¿Puede haber efecto aditivo? Sí podría haber ese efecto aditivo. Lo complejo es que no conocemos, es muy complejo conocer, a no ser que sea un estudio más específico y ya os diría casi de tipo científico, esa agregación que puede haber entre las partículas. Lo que sí podemos tener claro es que si, por ejemplo, nosotros estamos cuantificando una exposición a nanopartículas, me lo invento, en una industria cerámica, pues si nosotros vemos por allí una serie de partículas que no tienen nada que ver o que provienen de compuestos orgánicos volátiles o de algún proceso de combustión, pues probablemente no tengan mucho que ver con el proceso que se está llevando a cabo. Entonces podríamos discriminar. Nosotros, ya os digo, al hacer algún ensayo cuantitativo en algún laboratorio nos hemos encontrado con elementos de la tabla periódica que no tenían nada que ver con los elementos que se estaban trabajando, con las formas que se estaban tratando de obtener de forma sintética. Entonces entendemos que de forma basal o natural existe esta especie de nanoambiente también alrededor de nosotros. Entonces sería fácil discriminarlo en ese sentido. Y ese efecto aditivo, bueno, quizás a lo mejor podría tener cierta relevancia a una escala industrial, incluso si me atrevo a decir, más que para la salud del trabajador, para el propio proceso también, que podría no ser todo lo productivo, todo lo efectivo que quisiésemos, y eso sí que habría que tenerlo en cuenta, pero desde el punto de vista toxicológico es complejo decirlo. Ajá. Rafa Moreno, la toxicidad de humos del diésel que se han considerado cancerígenos, ¿se puede derivar de la presencia de negro carbón como nanopartícula? Sí, seguramente se podría hacer. Aquí volvemos un poco a lo que he dicho antes, es decir, lo que tenemos cancerígeno a escala macro lo podemos promocionar a esa escala nano también. Y yo en este sentido considero que también podrían tener esa relación. Estoy de acuerdo un poco con esta afirmación. Más que una pregunta, yo lo considero como una afirmación. Arturo de Pablo, buenos días. De los nanomateriales más comunes en el mercado y la industria a la fecha actual, ¿cuáles crees que pueden ser los más peligrosos para la salud de los trabajadores y consumidores que somos todos? Bueno, seguramente de los que hemos hablado, el dióxido de titanio, porque sí que está, bueno, es el que más referencias tenemos, es un poco el que más se utiliza y es en el que realmente se han hecho más estudios y también tenemos un poco más de información. También porque las empresas, de forma responsable, ofrecen esta información, hacen estudios ya y los tendríamos, ¿no? Y luego un poco por las características que tiene, por esa forma fibrosa y que nos recuerda tanto al amianto, pues el tema de los nanotubos. Si bien es cierto que la peligrosidad que tienen este tipo de nanomateriales es cuando están en una forma libre y pensar que siempre que se sintetizan o se intenta producir a nivel industrial, siempre van embebidos en una matriz o intentan formar parte de algo, es decir, mejoran esas características de un producto, pero están dentro de algo, no están liberados. Podrían preocuparnos a lo mejor la parte del diseño o fabricación y la parte de esa eliminación de la que hemos hablado antes, ¿no? En la que no sabríamos cómo volverían a agregarse, interactuar con el ecosistema. Pero la parte de consumidor, que es la que nos afecta a nosotros, realmente la mayor parte de los productos que estamos utilizando pues ya tienen los nanomateriales, nos los presentan de una forma segura, ¿no? Están ya en una matriz, estamos utilizándolos para las características que sean, pero no podemos interaccionar con ellos biológicamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese caso sí, quizás podríamos hablar de estos dos y en unos determinados rangos. A ver, sin ir más lejos, si hay alguien aquí que le gusten los donuts, hace poco en el Dunkin' Donuts utilizaban el dióxido de titanio, tamaño nano, como colorante. Tenedlo en cuenta, ¿no? No os estoy diciendo que no vayáis a comprarlos más, pero en su momento se utilizó. Si bien es cierto, el dióxido de titanio, que se considera carcinogénico, está en unos rangos de tamaño mucho más pequeños que los que se utilizaba. Pero todos los que se utilizan, a priori, en teoría, tienen esa verificación o certificación de que son seguros para el uso que les pertoca posteriormente. Y creo que voy ya con la última. Rafa Delgado dice, buenos días, ¿hay algún etiquetado obligatorio para los productos que contengan nanopartículas?
muchas gracias y enhorabuena por la jornada. Esto es para Pues sí, sí lo hay. A ver, en principio, tampoco quiero que a partir de ahora llegar a casa empecéis a coger el etiquetado de todos los productos que tenéis, pero especialmente en los cosméticos, que todos utilizamos cuando nos vamos a la playa en verano y evitamos quemarnos, sí que es obligatorio que dentro del compuesto concreto que viene dentro del etiquetado aparezca entre paréntesis la palabra nano si está incorporado en esa forma nanométrica. ¿Vale? Entonces, para cada una de estas regulaciones que os comentaba antes, hay determinadas exigencias de la Unión Europea, pero en este caso concreto de los cosméticos, que quizás serían un poco los que más llegarían al público general que pudieran tener nano, sí que encontraríamos esta palabra nano. En algún caso también he visto algún ejemplo de algún yogur que podría tener la palabra nano, pero no quiero crearos un sesgo de comprar determinadas marcas o de comprar determinados productos a día de hoy. Lo miraremos, desde luego. Bueno, decirte que, bueno, que yo soy muy pesimista, pero que he quedado más tranquila que el inicio de cuando me empecé a preparar un poco como la jornada. Así que, bueno, pues eso, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado y el conocimiento, y la verdad es un gusto pues tener a gente que yo digo que sabe del tema y habla pues con esa garantía y seguridad que nos puede dar a los demás, ¿no? Así que, bueno, pues voy a dar ya paso a Natalia. Y además, bueno, que no se me olvide que, bueno, también vais a ver ahora también la encuesta de valoración de la jornada, ¿no? Pues bueno, pues eso, pues ya doy el paso a Natalia Fernández Laviada, que es la subdirectora general de Prevención, Calidad y Comunicación de nuestra mutua fraternidad. Natalia. Hola, bueno, lo primero disculparme la voz porque que parece que salí anoche de fiesta y no ha sido el caso. No te lo vamos a preguntar. Espero que poder hacer el cierre con normalidad. Bueno, lo primero, efectivamente, José Antonio, muchísimas gracias. Lo que sí me consta es que es un tema muy complejo, todavía con muchas aristas, con muchas dudas, con muchas preguntas sin resolver. Así que os necesitamos a ti, a todo vuestro equipo y a todo el personal que estés dedicando este esfuerzo en la investigación que es tan importante. Sí que me he quedado por lo menos con las cosas básicas, como por ejemplo que cuando alguien me pregunte sobre esto, les diré que piensen en un pelo y a partir de ahí 1.000.000 de veces menos. También me he quedado con el tema de la superficie, de esa interacción con la materia y que quizás algún día los bomberos les puedan poner en las patitas algo como a los geckos y puedan subir a rescatarnos en nuestras casas. Es decir, hay que buscar la parte positiva, evolutiva de toda esta tecnología que creo que tiene muchas cosas buenas por descubrirnos y por hacernos llegar, ¿no? En cuanto a los riesgos, claro, me ha quedado también claro que es una ciencia joven, que has dicho que son 50, 60 años lo que puede tener de vida y que falta mucho todavía por conocer, pero que habrá que conocer los materiales, que habrá que conocer los productos, que habrá que tener más encuestas epidemiológicas para atender a todo esto, ¿no? Para saber qué toxicidad puede haber con estos elementos, pero que al final los nanos lo que hay que verlos es como, y si no me corriges, a ver si me he enterado bien, con los mismos riesgos que a la escala macro, ¿no? O sea, vamos a ver qué hay en esa escala macro, vamos a ver y estudiarlo a nivel micro, pero claro, teniendo presente que yo no veo a ningún técnico de prevención ni de un servicio de prevención ajeno, ni propio, ni mancomunado, ni los que tenemos aquí haciendo este tipo de estudios todavía, ¿no? Salvo en la parte, como bien has dicho, de esa cultura preventiva, de tener esa precaución o ese cuidado, porque el I+D, imagino que aparte de carísimo, como bien has dicho, es muy especializado. Las máquinas, has comentado que son voluminosas, que son complejas, que hay que hacer un data y un análisis también que implica mucho estudio y mucha preparación, que no tenemos valores límites, que en fin, las encuestas higiénicas serán bastante complejas, así que creo que necesitamos de especialistas en todo este campo para poderlo aplicar en las empresas, ¿no? Y como siempre, hablabas tú de Nanoeduca, la información, la formación, la concienciación, la sensibilización, el tener un poco de precaución, pero tampoco sin volvernos locos. Al menos es la síntesis que he sacado yo de escucharte, ¿no? Habrá falta de investigaciones de todo tipo, prioritarias en sobre todo descubrir cómo nos puede afectar a la salud. Pero bueno, también lo de la vigilancia de la salud lo había apuntado porque efectivamente si hubiera, aunque
la vigilancia de la salud en todos los aspectos a veces no es tampoco lo buena que pudiera ser. Cuando hablas de indicadores o cuando hablas de los biomarcadores, habrá que ver cómo se aplica también, ¿no? Bueno, en definitiva, también me he apuntado, mirarme, yo sí lo voy a hacer cuando me vaya a la playa este verano a Santander, a ver mis cremas de sol y el After Sun, si veo la palabra nano. Bueno, si es que se puede ver, porque normalmente, y creo que sobre eso también van a legislar, también hace falta normativa, que lo has dicho, el tema de los tamaños, ¿no? De las prescripciones de los prospectos, que cada vez lo ponen más pequeño, cada vez lo ponen más nano, así que a ver si podemos siquiera leer qué nos estamos echando, qué nos estamos comiendo. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte. Por último, como siempre, recordaros que el mes que viene tenemos una nueva edición del Frater Talk, pero sobre todo el mes que viene lo que tenemos es la Semana de la Prevención. Ya sabéis que celebramos ya con esta la 8ª semana, la esperada semana en torno al Día Mundial de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo. Este año con el título Haz visible lo invisible, mira, muy nano, identifica peligros y evalúa riesgos, pero llevado y dedicado a la segunda regla de oro de Visión Cero. Desde el día 20 hasta el día 28 de abril vamos a llevar de nuevo la prevención a la calle, vamos a retomar en los inicios cuando nació la Semana de la Prevención, solamente como webinar vamos a tener el Frater Talk que ahora os comentaré, pero bueno, vamos a hacer entrevistas telefónicas, vamos a acompañar a muchas empresas en su Safety Day, vamos a hacer 38 talleres por toda España para hablar de estos riesgos. En general vamos a hacer grupos de trabajo, una ruta ecológica, artículos técnicos, nuestro infoprevención de forma especial y 3 vídeos muy especiales con 3 mutualistas premiados de los premios escolásticos Zaldívar para que nos cuenten cómo han logrado mejorar sus procesos, identificando peligros y evaluando riesgos con herramientas sencillas como la observación de seguridad, el tener las comprobaciones antes de empezar el trabajo y la organización de los equipos. Bueno, como siempre daremos difusión en notas de prensa, como este Frater Talk lo transformaremos en píldoras, lo transformaremos en un podcast y estará publicado también en YouTube. Os invito a apuntaros en especial a los seguidores, a los Frater Talk que tenemos el 21 de abril, porque es un viernes antes a lo habitual. Estaremos con Salvador Carmona, director de la consultora I+3, que como todos conocéis es una consultora especializada en la gestión estratégica de seguridad y salud en el trabajo. Compartiremos opiniones y experiencias con él y problemas clásicos de la evaluación de riesgos y cómo poder mejorarla, ¿no? Hoy nos hemos ido como un poco a la ciencia ficción hoy y el próximo día vamos a aterrizarlo porque, como bien decías también cuando hablabas de la gestión de residuos, antes de preocuparnos de cómo vamos a gestionar los residuos nano, a ver si gestionamos el resto de residuos que están contaminando actualmente el planeta, ¿no? Os esperamos en nuestra 8ª semana de la prevención y os esperamos en el Frater Talk del 21 de abril. Ojo, un viernes antes de lo habitual. Muchísimas gracias, cuidaros y buen fin de semana a todos.